Vamos a empezar a presentar, jóvenes. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Solo hemos 16 personas conectadas. Traten de pedirle al resto que se conecte. Bueno, ya saben sus responsabilidades. Hoy tenemos el gusto de presentar con el doctor Alex Toledo y la doctora Cecia Portillo una plática que es bien importante, como todas, como dice el doctor Juan Pablo, pero que sí tiene una alta incidencia en medicina interna, como es las convulsiones y la epilepsia. Obviamente la literatura base es el libro de texto, pero hemos logrado complementar con ciertas revisiones actualizadas sobre el manejo. Los doctores se van a enfocar muy bien en el manejo crónico de convulsiones y epilepsia y vamos a dejar un pequeño apartado para el manejo agudo de las crisis convulsivas, pues es la patología más frecuente que se presenta en las emergencias, de las más frecuentes que se presenta en la emergencia. Justamente el jueves o miércoles pasado estaba el doctor el interno del área de choque dándole los tips básicos para el manejo de los cuadros convulsivos a los externos. Me pareció que lo hizo muy bien, entonces le dije que cuando llegara un paciente lo iba a llamar a él para que lo manejara. Como a los 20 minutos llegó un señor con enanismo convulsionando. Lo fui a llamar, él lo manejó y tuvo los conceptos claros. Entonces, este es el objetivo, que cuando estén en la emergencia o tengan un paciente enfrente, ustedes sepan qué hacer con él. Por eso es sumamente importante este apartado que vamos a ver el día de hoy y el manejo agudo. Doctor Byron, doctora Cecia, les cedo la palabra, pueden iniciar y muchas gracias por haberse preparado. Muy bien. Entonces, buenas tardes, colegas, doctores. Vamos a hacer la presentación sobre convulsiones y epilepsia. Iniciando con un poco la introducción, vamos a ver que una convulsión es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o una actividad neuronal sincrónica en el cerebro. De acuerdo con la distribución de las descargas, esta actividad anormal del sistema nervioso central se puede manifestar de diferentes formas. Estas pueden ir desde una llamativa actividad convulsiva hasta fenómenos de experiencia subjetiva difíciles de advertir. Tenemos que tener claro que hay una diferencia entre la definición de convulsión y epilepsia, ya que la epilepsia es un trastorno en el que la persona tiene convulsiones o crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. Introduciéndonos un poco sobre la epidemiología en nuestro país, veremos que en el país hay 325,000 personas que padecen epilepsia en Guatemala. Esto sería 10 veces la población que cabe en el estadio Mateo Flores. Veremos que es la primera causa de consulta pediátrica neurológica. 3 es el número aproximado de estatus epilépticos al mes. El 30% es el porcentaje de pacientes refractarios que están en tratamiento. El 20% de los niños internados en terapia intensiva con problemas neurológicos son epilépticos. 15,500 pacientes probablemente hoy llenan los requisitos para una cirugía de epilepsia. De 1,000 a 3,000 quetzales mensuales son los que gastan las familias para el tratamiento de un paciente con epilepsia en los casos controlables. Y 2,500 niños nacen en Guatemala anualmente con espina bífida, esto siendo un factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia. Vamos con la clasificación de las convulsiones. La identificación del tipo de crisis que ha ocurrido es esencial para enfocar la estrategia diagnóstica a causas particulares, poder escoger una terapia apropiada y aportar información útil para el pronóstico. La Asociación de Clasificación y Terminología de la Liga Internacional contra la Epilepsia publicó una versión modificada de la clasificación de las crisis. Este sistema se basa principalmente en las manifestaciones clínicas y en los hallazgos asociados del electroencefalograma. Un principio fundamental es que existen dos tipos de convulsiones, o crisis, focales y la generalizada. Las primeras por lo general aparecen en casos de anormalidades estructurales del encéfalo, en tanto que las segundas son consecuencias de anormalidades celulares, bioquímicas o estructurales que van a tener una distribución más amplia. Las convulsiones focales se originan a partir de una red neuronal, ya sea localizada y circunscrita en un hemisferio cerebral, el electroencefalograma interictal o entre los episodios paroxísticos sistemáticos en los pacientes con convulsiones focales suele ser normal o muestra descargas breves llamadas espigas epileptiformes u ondas agudas.
En su lugar se describen como crisis focales con o sin características no cognitivas, dependiendo de la presencia de deficiencia cognitiva. Las crisis, las convulsiones focales sin características no cognitivas, estos producen síntomas motores sensitivos, autónomos o psicológicos, sin dañar la función cognitiva. Por ejemplo, el paciente con una crisis motora focal que se origina en la corteza motora primaria derecha, cerca del área que va a regular el movimiento de la mano, advertirá movimientos involuntarios de la mano contralateral, es decir, la izquierda. Movimientos clónicos con una frecuencia de alrededor de 2 a 3 Hz. En ocasiones se van a observar posturas clónicas. Veremos que también en este tipo de crisis las actividades convulsivas que se producen dentro de las estructuras cerebrales más profundas no se pueden registrar en un electroencefalograma normal, y para detectarla va a ser necesario aplicar electrodos intracraneales. Veremos que este tipo de convulsión va a tener 3 características a destacar. La primera es que algunos pacientes, los movimientos anormales van a comenzar en una región muy restringida, como por ejemplo los dedos de las manos. Esta va a avanzar de manera gradual, abarcando la mano, luego la articulación de la muñeca, el antebrazo y hasta abarcar gran parte de la extremidad. La segunda característica es que después de la convulsión, algunos pacientes sufren de una paresia focal, una parálisis de TOT, de la parte afectada durante varios minutos a horas. Y la tercera es que en raras ocasiones la convulsión se prolonga durante varias horas o días. Esta situación, denominada epilepsia parcial continua, a menudo es bastante resistente a un tratamiento médico. Veremos que también este tipo de crisis se manifiestan en forma de alteraciones sensoriales somáticas, por ejemplo, unas parestesias o de la visión, cuando los pacientes observan destellos luminosos o alucinaciones elaboradas, también del equilibrio con sensaciones de caída o vértigo y de la función autónoma. También están las convulsiones focales con características no cognitivas. Estas crisis se acompañan de una alteración pasajera de la capacidad del paciente para poder mantener un contacto normal con su medio. Esto va a significar que el paciente va a ser incapaz de responder a órdenes visuales o verbales durante la convulsión y no se da cuenta de ella ni la recuerda bien. El inicio de la fase de la crisis consiste en una interrupción brusca de la actividad del paciente, donde se queda inmóvil, con la mirada perdida, lo que va a marcar el comienzo del periodo de la pérdida de la conciencia. La inmovilidad del paciente se acompaña de automatismos, que son conductas automáticas involuntarias, como la sudoración o rubor generalizado. Y las convulsiones generalizadas. Solo aquí en este punto lo que mencionó el doctor es algo bien importante, y es la parálisis de TOT. Muchas veces cuando un paciente convulsiona, como dice el doctor, tiene convulsiones focales, no alteraciones cognitivas, pero sí alteraciones motoras. Y es muy común ver en pacientes que en estados posictal o postconvulsivos llegan a la emergencia y llegan paralizados del hemicuerpo, de uno de los 2 hemicuerpos, que simula, como vimos en la clase de eventos vasculares isquémicos, simula un evento vascular isquémico. Eso, señores, es parálisis de TOT, y es una parálisis motora transitoria posterior a un episodio convulsivo. Tomen en cuenta porque existe. Cuando convulsionan se quedan paralizados, como dice el doctor Alexander. Gracias, doctor. Muy bien. Continuando con las convulsiones generalizadas, veremos que estas se van a originar en un mismo punto del encéfalo, pero conecta de inmediato y con rapidez las redes neuronales de ambos hemisferios cerebrales. Estas se dividen en varios tipos. Empezamos con las convulsiones de ausencia típica, caracterizado por breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia, sin pérdida del control postural. De forma característica, estos tipos de crisis duran solo unos segundos. La conciencia se recupera tan rápido como se perdió, y no hay una confusión postictal o post-convulsión. Las crisis de ausencia típica van a constituir un grupo de epilepsias de origen genético, que casi siempre empiezan durante la niñez, de una edad de 4 a 8 años aproximadamente, o al principio de la adolescencia, y van a constituir la variedad principal de crisis en un 15 a 20% de niños con epilepsia. El resultado del electroencefalograma de las crisis de ausencia típica es una descarga de espiga y onda de 3 Hz generalizada y simétrica, que comienza y termina bruscamente sobre un electroencefalograma de fondo normal. Para las convulsiones de ausencia típica,
Estas veremos que son de mayor duración y tienen un comienzo y final menos brusco. La pérdida de conciencia suele ser de mayor duración. El electroencefalograma va a mostrar una configuración de espiga y onda lenta generalizada con una frecuencia de 2.5 segundos o menos. Se van a acompañar de otros signos de una disfunción neurológica como un retraso mental. Y este tipo de crisis no responde muy bien hacia el tratamiento farmacológico con anticonvulsivos. Las crisis convulsivas tónico-clónicas es el tipo de crisis principal en el 10% de las personas que sufren de epilepsia. En la fase inicial tónica ocurre una contracción de todos los músculos del cuerpo, aumentando el ritmo cardíaco, la presión arterial y aumenta el tamaño pupilar. Después de unos 10 a 20 segundos aproximadamente, la fase clónica provoca la relajación de los músculos, salivación excesiva y una obstrucción de la vía aérea parcial. Durante la fase tónica, de este tipo de convulsión, el electroencefalograma va a mostrar un aumento progresivo de la actividad generalizada rápida de bajo voltaje, seguidas de descargas generalizadas y poliespigas de gran amplitud. En la fase clónica, la actividad de gran amplitud se sustituye característicamente por ondas lentas, originándose una configuración de espiga y onda. También tenemos las convulsiones atónicas. Se caracterizan por una pérdida repentina durante 1 a 2 segundos del tono muscular postural. La conciencia se altera de manera breve, pero no suele haber una confusión postictal. Algunas convulsiones breves van a provocar solo una rápida caída de cabeza, como un asentimiento, mientras que las convulsiones más prolongadas harán que un paciente se caiga, esto aumentando el riesgo de un traumatismo craneal al momento de caer. El electroencefalograma va a mostrar descargas generalizadas y breves de espiga y ondas, seguidas inmediatamente de ondas lentas, difusas, que tienen relación con la pérdida del tono muscular. Y las convulsiones mioclónicas, siendo esta una contracción muscular breve y repentina de una parte del cuerpo o del cuerpo entero. Una forma fisiológica frecuente y característica de mioclonía es el movimiento brusco de sacudida que aparece cuando alguien se queda dormido. Las mioclonías patológicas aparecen asociadas a trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o a lesiones cerebrales anóxicas. Veremos ahorita los síndromes epilépticos. Estos son trastornos en los que la epilepsia es una manifestación predominante y en los que hay pruebas suficientes para sugerir un mecanismo subyacente, por ejemplo, a través de observaciones clínicas, electroencefalográficas, radiológicas o genéticas. Empezando con la epilepsia mioclónica juvenil. Este trastorno epiléptico es un trastorno epiléptico generalizado de causa desconocida, aparece al inicio de la adolescencia, se caracteriza por sacudidas mioclónicas bilaterales, más frecuentes en la mañana, después de despertar, desencadenadas por una privación del sueño. En este la conciencia no se ve alterada, responden bien ante un tratamiento anticonvulsivo, aparece con antecedentes familiares y mutaciones en los genes GABRA1 y EFHC1. Estos genes se encargan de regular la excitabilidad de las neuronas. Por lo tanto, una mutación en estos genes van a provocar una hiperexcitación de las neuronas, provocando este síndrome. También tendremos el síndrome de Lennox-Gastaut, donde afecta a niños, caracterizado por una triada de múltiples tipos de crisis, descargas de espiga y onda lenta, alteración de la función cognitiva en mayoría de los casos, y este síndrome sugiere que se trata de una respuesta inespecífica del cerebro a una lesión neuronal difusa. Puede ser un traumatismo, una enfermedad metabólica o una enfermedad que degenere el sistema nervioso central. Y muchos pacientes no van a presentar un buen pronóstico por los daños subyacentes. Aquí, Byron, quisiera hacer mención porque si bien es cierto, es un síndrome que caracteriza por presentarse en la edad de la infancia. Vean la triada característica que Cecia y Byron les están colocando. Y el tercer elemento es que tienen alteración de la función cognitiva en la mayoría de los casos. ¿Cómo se traduce eso? Son pacientes que tienen parálisis cerebral infantil o retraso psicomotor y tienen una actividad eléctrica muy irritativa en el sistema nervioso. Saben que estos pacientes pueden llegar a convulsionar hasta 60 veces en un solo día.
y son convulsiones que son extremadamente difíciles de parar. Y como nosotros vemos de 13 años para arriba, la mayoría de estos niños que sobreviven, nosotros los vemos y realmente terminan en intubación orotraqueal, manejo del esquema de estatus epiléptico bajo sedación y analgesia. Por esto, porque convulsionan hasta 60 veces a lo largo del día. Entonces es algo que lo vemos con cierta relatividad, no es algo inusual verlo. Entonces los doctores lo pusieron y pues quería resaltar ese elemento también. Muy bien. Gracias, doctor. También tendremos el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial, ¿verdad? Este es el síndrome más frecuente, está acompañado de crisis focales con unas características no cognitivas. La imagen por resonancia magnética de alta resolución permite identificar la típica esclerosis del hipocampo, este siendo un elemento muy fundamental en la fisiopatología de este síndrome. Y no responde bien ante el tratamiento con anticonvulsivos, pero responde muy bien a la cirugía. Bueno, este último que mencionó Byron es sumamente importante. ¿Quién de ustedes recuerda lo que son los cuerpos de Amón? ¿Quién de ustedes me puede hablar sobre los cuerpos de Amón? Bueno, cuando hablamos del síndrome de epilepsia, el lóbulo temporal mesial, como están mencionando los doctores, recuerden ustedes que todos los elementos que controlan la probabilidad irritativa o convulsiva de un paciente, el principal centro regulador se encuentra en lo que es en la región temporal y en la región del hipocampo. En la región temporal se encuentran estas estructuras primitivas que son los cuerpos de Amón. El perro tiene cuerpos de Amón, el gato tiene cuerpos de Amón. Son primitivos y desde que fuimos evolucionando los humanos existen. Al inicio se conocía uno, después se conocieron dos, probablemente hay presidentes que solo tengan dos, pero ustedes y yo ya hemos llegado a desarrollar 4 cuerpos de Amón. De los 4 cuerpos de Amón que tenemos en nuestro cerebro, en la región temporal, el 1 y el 2 están continuamente haciendo descarga eléctrica irritativa. Entonces, si solo estos 2 existieran, estaríamos convulsionando todo el tiempo, porque ese es el efecto para el que está destinado el cuerpo de Amón 1 y 2, que es detener esas descargas irritativas convulsivas desencadenadas, crear esas descargas eléctricas convulsivas. Pero nosotros, a medida fuimos evolucionando el humano, se desarrolló el cuerpo 3 y el cuerpo de Amón 4. El cuerpo de Amón número 4 desarrolla la función de portero, de atajar o de impedir todas estas descargas eléctricas o irritativas que nacen del cuerpo de Amón 1 y 2. Es el cuerpo de Amón número 4 el que se encarga de controlarlas y detenerlas. Por lo tanto, jóvenes, cualquier lesión que se presente a nivel del lóbulo temporal, entiéndase por esto isquemia, entiéndase por esto hipoxia, entiéndase por esto sangrado, entiéndase por esto infección, cualquier lesión que afecte la región del lóbulo temporal va a ser predominantemente irritativa y crear convulsiones. Por eso existe el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial. Saben ustedes que estos pacientes son aquellos pacientes adultos que necesitan 3 o 4 fármacos anticonvulsivos para poder detener las convulsiones, y son comunes. Estos pacientes, encontrarlos son frecuentes. Llegan niños, llegan adultos, llegan en cualquier edad, pero son muy frecuentes. Hace 2 años en Honduras se desarrolló la primera cirugía para extraer esta región con formación de gliosis en los lóbulos temporales y corregir este síndrome de epilepsia del lóbulo temporal. Aquí en Guatemala hay una persona que lo realiza, pero todavía no hemos tenido los resultados que quisiéramos, porque todavía no contamos con ciertos elementos fundamentales para tratarlo. Entonces, la mayoría de estos pacientes jóvenes hay que darles 4 o 5 fármacos anticonvulsivos y lo ideal sería operarles y extraerles estas zonas irritativas, ¿verdad? Pero esto es lo que hacen los cuerpos de Amón, jóvenes. Estos son los cuerpos de Amón que intervienen mucho en el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial. Gracias, Byron. Muy bien, gracias. Ahora, de manera breve, veremos las causas de convulsiones y epilepsias. Veremos que en los neonatos
La hipoxia e isquemia perinatales, junto con hemorragias y traumatismos intracraneales, infecciones agudas del sistema nervioso central, hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, trastornos del desarrollo y trastornos genéticos. En lactantes y niños están las crisis febriles, los trastornos genéticos, infecciones del sistema nervioso central, traumatismo. En los adolescentes están siempre los traumatismos, trastornos genéticos, infecciones, el consumo de drogas y tumores cerebrales. En adultos jóvenes están el traumatismo, abstinencia de alcohol, el consumo de drogas, siempre los tumores cerebrales y autoanticuerpos que ataquen el propio sistema nervioso. Y en los adultos, apoplejía, tumor cerebral, abstinencia alcohólica, trastornos del metabolismo, Alzheimer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y los autoanticuerpos. Mecanismos básicos del inicio y la propagación de las convulsiones. Vemos que la marca distintiva de una convulsión es una espiga electrográfica por disparos intensos casi simultáneos de una gran cantidad de neuronas. Esto lo que produce es una hipersincronización aparente de los estímulos excitatorios en una región relativamente grande de la corteza. La actividad de descarga va a estar producida por una despolarización relativamente prolongada de la membrana neuronal debido a la entrada de calcio extracelular, lo que provoca la abertura de los conductos de sodio dependientes de voltaje, la entrada de sodio y la generación de potenciales de acción repetitivas. Y a continuación se va a producir un potencial de hiperpolarización regulado por los receptores del ácido aminobutírico gamma o por los conductos de potasio, según el tipo de célula de la que estemos hablando. La excitabilidad neuronal va a estar controlada por muchos factores, por lo que existen varios mecanismos que van a alterar la propensión de algunas neuronas a realizar descargas paroxísticas. Tenemos aquí como un ejemplo de mecanismos intrínsecos de la neurona. Vamos a ver los cambios de la conductancia de los conductos iónicos, las respuestas características de los receptores de la membrana, el amortiguamiento del citoplasma, los sistemas de segundo mensajero y la expresión proteínica que viene determinada por la transcripción, traducción y modificación posttransduccional de los genes. Y algunos mecanismos extrínsecos a la neurona serán los cambios en la cantidad o el tipo de neurotransmisores presentes en la sinapsis. En los mecanismos de la epileptogénesis, vemos que esta palabra va a significar la transformación de una red neuronal normal a una red que es hiperexcitable de manera repetida. Suele existir un intervalo de meses o años entre una lesión inicial del sistema nervioso central y la aparición de la primera crisis, así como está indicado en la imagen a la derecha. Y algunas formas de epileptogénesis tienen relación con cambios estructurales en las redes neuronales. La hiperexcitabilidad local va a producir mayores cambios estructurales que evolucionan con el tiempo hasta que la lesión focal va a producir crisis clínicamente evidentes, caso como los síndromes anteriormente mencionados. Ahora, para la anamnesis y la exploración física, en muchos casos el diagnóstico de convulsión se basa solo en la sintomatología. Las preguntas deben estar orientadas hacia los síntomas que ocurrieron antes, durante y después de las crisis, esto para diferenciar así si una convulsión respecto de otras, y fenómenos paroxísticos. Bueno, la anamnesis se debe enfocar también sobre los factores de riesgo y desencadenantes. Algunos factores que predisponen a aparecer convulsiones son el antecedente de convulsiones febriles, las auras o crisis breves no reconocidas como tales, los antecedentes familiares de epilepsia, y se deben identificar factores epileptógenos como haber padecido un traumatismo craneal, una apoplejía, un tumor o una malformación vascular. La exploración física general comprende la búsqueda de signos de infección o de enfermedades generales. La exploración minuciosa de la piel va a revelar una serie de signos de trastornos neurocutáneos como una esclerosis tuberosa, nefropatía o hepatopatía crónica. Vemos que también el hallazgo de una organomegalia es indicio de una enfermedad de almacenamiento metabólico, y la simetría de las extremidades despierta una sospecha sobre una lesión cerebral que pudo haber ocurrido en las primeras fases del desarrollo. Se ausculta el corazón y las arterias carótidas para poder identificar anomalías que van a predisponer a padecer un accidente cerebrovascular. Y un estudio minucioso del estado mental
puede sugerir la presencia de lesiones en los lóbulos parietal, temporal o en parte anterior del frontal. La exploración de campos visuales ayuda a detectar lesiones en nervio óptico y en lóbulos occipitales, y las pruebas de la función motora, como desviación en pronación, reflejos de estiramiento muscular, la marcha y coordinación, pueden sugerir también una presencia de lesiones en la corteza motora. Para las pruebas de laboratorio veremos que los análisis de rutina siempre van a estar indicados para identificar las causas metabólicas más frecuentes de las convulsiones, como las alteraciones de electrolitos, glucosa, calcio, magnesio y la enfermedad hepática o renal. En todos los pacientes se debe realizar un análisis toxicológico en sangre y orina, función lumbar siempre indicada si existe sospecha de meningitis o encefalitis, y pruebas de autoanticuerpos en el suero y el líquido cefalorraquídeo se consideran en pacientes con una forma clínica muy agresiva. Para los estudios electrofisiológicos, toda persona con un probable trastorno convulsivo debe ser sometido a una valoración electroencefalográfica tan pronto como sea posible. Los trazos del electroencefalograma siempre son anormales durante las convulsiones tónico-clónicas. También el electroencefalograma va a ser útil en el periodo interictal al determinar algunas anormalidades que refuerzan el diagnóstico de epilepsia. El electroencefalograma se usa para clasificar los trastornos epilépticos y seleccionar los fármacos adecuados. Y el registrado en la piel cabelluda se usa para valorar un pronóstico de crisis convulsivas. Y después tenemos estudios de imagen donde se deben someter a un procedimiento imagenológico, esto es para determinar si existe alguna anomalía estructural subyacente que cause las convulsiones, como lesiones, alguna hemorragia o incluso tumores. La imagen por resonancia magnética es mejor que la tomografía computarizada para detección de lesiones cerebrales asociadas a una epilepsia. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Con respecto a esto, debemos tener en cuenta que hay varias entidades con las que el síndrome convulsivo va a tener sintomatología común, y estas pueden ser trastornos metabólicos como la hipoglicemia, hipoxia, delirium tremens. También puede ser el uso de fármacos psicoactivos como alucinógenos. La migraña también puede causar convulsiones, y esta puede ser una migraña confusional o basilar. También una isquemia cerebral transitoria. Trastornos del sueño como narcolepsia o cataplejía y mioclonías benignas del sueño. También trastornos de movimiento como tics, mioclonías no epilépticas o coriatosis paroxística, pero especialmente tenemos que considerar el síncope de origen vasovagal, arritmia cardíaca, cardiopatía valvular, insuficiencia cardíaca e hipotensión ortostática, y los trastornos psicológicos como crisis psicógena, hiperventilación y crisis de pánico. Para diferenciar un síncope de un síndrome convulsivo, se debe tener en cuenta que el síncope lo va a desencadenar un estrés emocional, puede ser también una maniobra de Valsalva, una hipotensión ortostática o alguna causa cardíaca. Sus síntomas promontorios incluyen la debilidad, las náuseas, la sudoración profusa y visión en túnel. Generalmente este va a ocurrir cuando el paciente está en posición erecta. La transición a la inconsciencia es gradual durante segundos y suele durar solamente segundos, y la pérdida de la conciencia dura minutos, mientras que en el síncope esta puede durar solo algunos segundos. Entonces el tiempo en lo que pasa la convulsión y cuánto dura, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para diferenciar entre síncope y convulsión. Y también la duración de los movimientos tónico-clónicos duran de 30 a 60 segundos en una convulsión, pero nunca más de 15 cuando es síncope. Y la cara de un paciente en una convulsión puede verse con cianosis o espuma en la boca, mientras que si es un síncope solo se va a observar palidez. Las crisis psicógenas son comportamientos de naturaleza no epiléptica que parecen convulsiones, pero son causadas por estrés psicológico. Las características que se asocian a estos van a ser giros de la cabeza de lado a lado, movimientos amplios y asimétricos sacudidos de las extremidades, también movimientos de agitación de las 4 extremidades, pero sin pérdida del conocimiento, y movimientos de empuje de la pelvis. Estos suelen durar más que las crisis epilépticas y aparecen y desaparecen en minutos u horas.
Se debe tener muy presente que las crisis psicógenas pueden simular una crisis focal, especialmente las que son de origen en el lóbulo frontal, ya que las convulsiones orgánicas y focales están acompañadas de una elevación, ya que estas son acompañadas de una elevación de la prolactina, poder medir esta en la sangre es muy útil para diferenciar si esta es una de origen psicógeno o de origen convulsivo. Y el último diagnóstico diferencial a considerar es un estado epiléptico en donde van a haber crisis continuas o convulsiones aisladas de repetición con alteración de conciencia. Antes se consideraba que una convulsión de estado epiléptico iba a ser de 15 a 30 minutos, pero ahora se dice que con que sea más de 5 minutos, ya se puede considerar un estado epiléptico porque ya van a haber daños a nivel cerebral. Y el estado epiléptico va a tener tiene varios subtipos, pero vamos a hablar de dos, que es el GCSE y una variación no convulsiva. El GCSE es una urgencia médica que requiere atención inmediata. Las convulsiones prolongadas pueden provocar disfunción cardiorrespiratoria, hipertermia, alteraciones metabólicas y hasta conducir a una lesión neuronal irreversible. Se deben atender estas posibles complicaciones como prioridad y después iniciar el tratamiento anticonvulsivo de manera inmediata. La versión no convulsiva del estado epiléptico es menos urgente porque no se acompaña de graves alteraciones metabólicas, pero sí puede haber daño celular en la región del foco epiléptico. Con respecto... Solo Cecia, un ratito. Bueno, aquí Cecia dijo 3 diagnósticos diferenciales muy importantes. Primero, cuando hablamos de síncope, más que aprenderla a diferenciar de una convulsión, es saber si el síncope no es causado por convulsión. Paciente que está en cualquier área y tiene pérdida súbita y transitoria del estado de alerta o del estado de conciencia y recupera de forma gradual su estado de alerta. Eso es un síncope, señores. Aquel paciente que se desmaya. Diferencia entre síncope y lipotimia es que en la lipotimia no se altera el estado de alerta. Pero recuerden ustedes que dentro del síncope hay 4 posibles etiologías. Algunas ya las mencionó Cecia muy bien. Tenemos el síncope que es de origen cardiogénico, el síncope que es de origen vasovagal, el síncope que se debe a causas de ortostatismo y el síncope que es producto de causas neurológicas como la convulsión. Entonces es importante, ya dijo ella las características que diferencian uno del otro, pero es importante que cuando tengan un paciente que pierde de forma súbita o altera el estado de alerta de forma súbita, sí o sí tenemos que descartar convulsión. Mencionaba también Cecia que la prolactina es importante para saber si estamos ante una convulsión o no. Bueno, la prolactina es sumamente importante y es de los primeros en liberarse, pero el primero que se libera y con el que nosotros podemos establecer si está convulsionando o no, se llama enolasa neuronal específica. Si tienen un paciente ustedes que tienen la duda, bueno, convulsiona o no, ya vieron que no todos llegan temblando o agitados como la mayoría de casos que nosotros creemos. Ya les mencionó Byron las variantes. Entonces, si tienen duda de si un paciente está convulsionando o no, pues la neolasa neuronal específica es una buena medida para saberlo y la prolactina. Gracias, Cecilia. Gracias, doctor. Entonces, continuamos. Con respecto al tratamiento, debe ir dirigido a solucionar los trastornos subyacentes, ya sea un trastorno metabólico con una anomalía de los electrolitos o de la glucosa sérica. Si la causa de es un medicamento o el consumo de una droga ilegal, se debe omitir. Si la causa de las convulsiones son una lesión estructural del sistema nervioso central, como un tumor o un absceso, se debe tener en cuenta que a pesar de que sea una resección de la lesión, puede aún existir un foco convulsivo en el tejido cerebral o puede reaparecer. Entonces, en estos casos, se debe mantener con medicamentos antiepilépticos al menos 1 año, a pesar de haber recibido múltiples abordajes como cirugía o radioterapia. Si se conoce la causa desencadenante de las convulsiones, obviamente esta se debe evitar, sea esto una privación del sueño, consumo de alcohol o algunos otros estímulos muy específicos. El libro menciona
videojuegos o algunos sonidos como música o alguna voz específica. También se debe considerar el tratamiento con antiepilépticos, principalmente para evitar las crisis sin producir efectos secundarios indeseables. Este debe iniciar en todo paciente con crisis recurrentes de causa desconocida o con un origen conocido que no se puede corregir. También se debe considerar el tratamiento en pacientes que tengan los siguientes factores de riesgo, que puede ser una exploración neurológica normal, convulsiones que se presentan como un estado epiléptico, parálisis posictal de TOD, que ya nos mencionó Alex antes, antecedentes familiares frecuentes de convulsiones y un electroencefalograma anormal. Se debe tener muy presente las diferentes indicaciones de cada medicamento antiepiléptico en el momento de elegir cuál se dará a cada paciente, porque hay medicamentos que son solo para crisis focales, otros para las generalizadas, algunos sirven en ambos casos o en algunos casos muy particulares como el síndrome de Lennox-Gastaut. Y como ya sabemos, según lo que hemos visto en farmacología, hay otros factores que se deben considerar, que son la eficacia, la posología, por la adherencia a estos tratamientos y también los posibles efectos adversos de cada uno, sean estos neurológicos o generales. El tratamiento del síndrome convulsivo debe ser escalonado. Vamos a repasar 2 propuestas de tratamiento. En este primer esquema, se divide en 4 etapas y podemos ver que en la etapa 1, que va de los 0 minutos a los 10 minutos después de una crisis convulsiva, tenemos que controlar el ABC, que es la vía aérea, la respiración, la circulación. También se deben hacer exámenes de laboratorio y administrar tiamina intravenosa seguida de dextrosa. Luego, en la etapa 2, que es de los 10 minutos a los 30 minutos, se considera administrar lorazepam o midazolam al paciente. Puede ser intravenoso o intramuscular. Y también se puede cambiar a hacer fenitoína o fosfenitoína. Luego en la etapa 3, que es de los 30 minutos a los 90 minutos, ya se administra midazolam o propofol. Y después de los 90 minutos, hasta puede ser horas o días después de la crisis, que es la etapa 4, se administra pentobarbital. Y durante la etapa 2 y 3 se puede también utilizar ácido valproico, que es valproato, o pentobarbital o levetiracetam. Excelente, Cecia. Acá en este tratamiento, acá lo que les está mostrando Cecia es un diagrama de la neurology. Y acá, jóvenes, es bien importante. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Nos llegó el paciente convulsionando a la emergencia. Entonces, ustedes ya identificaron que el paciente está convulsionando. Ya vamos a ver los tiempos, pero Cecia ya adelantó que 5 minutos ya lo consideramos como que el paciente puede estar en el inicio de un estatus epiléptico. Cuando llega el paciente a la emergencia y ustedes constatan que lleva 5 minutos o lleva 30 minutos sin recuperar el estado de alerta, pongan atención porque esto se lo vamos a preguntar después. Entonces, está convulsionando el paciente, llegó a la emergencia, ustedes detectaron que está en un estatus epiléptico. El primer paso, jóvenes, que van a hacer, o si lo encuentran en la calle o donde encuentren un paciente convulsionando, es proteger el ABC, Airway, Breathing y Circulation. Eso es lo primero que todos debemos hacer. Luego van a tratar de localizar una vía intravenosa en su paciente y recomiendan las guías que podemos dar tiamina seguida de dextrosa para disminuir el metabolismo cerebral. Esto es en los primeros 10 minutos, señores. Vean qué importancia. Si le llega un paciente con 20 minutos de convulsión y ustedes no hicieron esto en los primeros 10 minutos y el paciente pasó de 30 minutos convulsionando, ya va a tener secuelas neurológicas permanentes. Entonces, imagínense que ustedes estén trabajando, que estén en un EPS y estén solos y tengan que salvarle la capacidad neurológica a un paciente por convulsión. Tienen que saber bien esto, jóvenes. Entonces, lo primero que van a hacer es usar benzodiazepinas. Las 2 opciones que tenemos son lorazepam, como está en el cuadro, o midazolam. La ventaja del lorazepam es que se necesita menos dosis, pero es intravenoso. 2 a 4 miligramos que le den al paciente y van a tratar de parar la convulsión. O pueden utilizar midazolam. La ventaja del midazolam es que es intramuscular.
También existe el diazepam. El diazepam puede ser intranasal o incluso intrarrectal. Entonces, tengan en cuenta, estos actúan a nivel del receptor GABA, son benzodiazepinas. ¿Y para qué se usan? Para parar la convulsión. Por eso se llama etapa 1. ¿Qué es lo que todos queremos hacer? Parar la convulsión. Una vez que hemos detenido la convulsión, tratamos de hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Evitar que vuelva a convulsionar. Entonces, las benzodiazepinas van a dejar de hacer efecto en un par de minutos, dependiendo cuál hagan. Y si ustedes no han dado fármacos que evite que vuelva a convulsionar, le va a volver a convulsionar. ¿Cuáles son estos fármacos? Son los de segunda línea y son los que mencionaba Cecia. Entonces, estabilizaron con el ABC, le pusieron una de las benzodiazepinas para parar la convulsión y a la vez van a calcular de acuerdo al kilo de peso del paciente cualquiera de estos fármacos. Por ejemplo, si es una jovencita de 40 kilos y le queremos dar fenitoína, vamos a multiplicar 20 por kilo, que nos dan 800. No es lo mismo para este tipo de paciente que si quisiéramos un joven adulto de obeso que pese 100 kilos, no le vamos a dar 800 porque no vamos a hacer nada. Le damos 20 por kilo. Entonces siempre debe ser 20 por kilo y no como se acostumbran y llegan como internos y dicen pónganle 1 gramo de fenitoína. No, señores, ya le hemos dicho, no es receta de cocina. Uno debe saber la dosis de fenitoína. 20 miligramos por kilo. No voy a necesitar lo mismo para la joven de 40 kilos que para el joven de 100 kilos. Entonces tiene que ser dosis por kilo. ¿Qué otra podemos usar? En el hospital también tenemos ácido valproico, 20 a 30 miligramos por kilo. Tenemos también levetiracetam. 20 a 60 miligramos por kilo. Entonces, estos son los fármacos de segunda línea. Obviamente, como esta es una guía gringa, también menciona la fosfenitoína y el fenobarbital, pero nosotros disponemos de fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. Hay un cuarto fármaco que es de primera línea para tratar convulsiones, o sea, de primera elección, perdón, y es la lacosamida. Entonces, estos 4 son los que ustedes tienen. Ya hicieron el ABC y esto fue lo que el interno yo lo llamé a hacer. Entonces, llegó el doctor, puso de lado al paciente, aseguró la vía aérea del señor que estaba convulsionando. Él pidió el midazolam, le puso el midazolam, luego indicó que le íbamos a poner fenitoína y lo calculó por kilo de peso. Hasta aquí, señores, es lo que ustedes tienen que hacer. No importa dónde estén, hasta este punto es lo que ustedes tienen que hacer. Si lograron hacer esto, le salvaron las secuelas neurológicas a su paciente, le salvaron de sufrir secuelas neurológicas irreversibles. Si a pesar de esto el paciente sigue convulsionando, pasamos a la etapa 3, donde usamos midazolam, pero ya no en bolus como acá, como en la etapa 1, sino que lo usamos en infusión para mantener dormido a ese paciente, o podemos usar propofol. Si no funciona ninguna de estas, pues podemos usar fenobarbital, aunque más adelante los doctores les van a mostrar una nueva actualización donde hay otras opciones. Entonces, estos señores es lo que deben hacer cuando tengan un paciente frente a ustedes que esté convulsionando. Recuerden, aquí también tiempo es cerebro, así como en el SB. Tiempo es neurona. Si convulsiona mucho tiempo, lo van a dejar con secuelas permanentes. Entonces, ¿de quién depende? De ustedes, que van a hacer el primer contacto probablemente en una emergencia de este paciente. Quien rote conmigo en la emergencia y hay un paciente con convulsión estos próximos 15 días, va a ser el encargado de manejar este paciente. Entonces, espero que lleven las ideas, los conceptos claros, y si no, con todo gusto pueden preguntar. Eddie, adelante. Cecia, siga. Solo que Eddie tiene una pregunta. No, yo solo para comentar, si me recuerdo de la semana pasada cuando nos llegó un chiquilín, no sé si se recuerda el doctor José Pablo. Sí, él es el paciente que yo llamé al interno, el señor con enanismo. Sí. Con acondroplasia, sí. Sí, yo tengo la duda porque yo me recuerdo que dimos exactamente el tratamiento que se está exponiendo, ¿verdad? Pero en el caso de la primera dosis de midazolam intramuscular, ¿verdad? No hizo efecto. En ese caso, pues yo me perdí un par de minutos y me quedé con la duda que qué otra dosis, si se le aplicó otra dosis o si se duplicó, o en ese caso de que no aliviara las convulsiones inmediatas, ¿qué se realiza?
Excelente, Eddie. Como les digo, fuimos a llamar a los estudiantes y todos estuvieron ahí cuando el interno manejó al paciente. El problema ahí, Eddie, fue que por el peso aparente del paciente lo calculamos por kilo de peso a 0.2 miligramos por kilo de peso, que es la dosis calculada o como que debemos dar. Entonces el primer intento lo calculamos con 0.2 no, y le tocaban 8 miligramos, pero como dice Eddie, siguió convulsionando, le tuvimos que dar el doble de la dosis, Eddie. Pero esto es lo que tienen que hacer, porque recuerden que lo que ustedes buscan es parar en ese preciso instante las convulsiones. Deben tener en cuenta que el que más rápido actúa y atraviesa la barrera hematoencefálica es el diazepam, pero tiene mucho efecto adverso. En segundo lugar viene el midazolam y en tercer lugar el lorazepam. Los efectos se pueden durar de 5 a 10 minutos en que alcance la barrera hematoencefálica. Entonces, en ese caso, Eddie, tuvimos que darle una segunda dosis, pero la primera dosis de ese paciente la calculamos a 0.2 por kilo porque era chiquito, como usted dijo. Gracias por la pregunta, Eddie. Y Eddie está de testigo entonces de que les tocaba, Eddie. Vos tuviste cómo manejaron ese evento tus compañeros. Gracias, Eddie. Continúe, Cecia. Solo, ya que estamos en este tema de la infusión, ¿puedo hacer un comentario? Claro, doctor, adelante. Fíjense que, bueno, yo no sé, ahora veo que hay más opciones, pero hace algún tiempo la única opción, la única alternativa era administrar una dosis de carga de fenitoína. Sin embargo, es muy importante, independientemente de lo que utilicen, que monitoreen al paciente. O sea, no solo indiquen el medicamento y lo dejan ahí colgando y se van a hacer otra cosa, sino tienen que estar pendientes porque la velocidad de infusión no debe ser muy alta tampoco. Tiene que infundirse la dosis de carga en un tiempo no menor de 1 hora. ¿Qué pasa si ponemos la dosis de carga de este tipo de anticonvulsivantes muy rápido? El paciente puede entrar ya no por las convulsiones, sino por la infusión rápida, en alteración del estado de conciencia, coma, estupor, confusión, puede convulsionar incluso por el exceso de dosificación, o puede hacer, como estos medicamentos tienen efecto también a nivel cardiovascular, pueden hacer hipotensión, pueden ser bradicardia, pueden ser arritmias. Entonces es muy importante que ustedes estén monitoreando a su paciente y si notan que tiene nistagmos, que tiene bradicardia, que tiene hipotensión, detener inmediatamente la infusión para permitir que el paciente no se vaya a sobredosificar de forma aguda, es decir, que no se va a intoxicar. Solamente eso quería añadir, doctor, gracias. Pero muy buen punto, doctor, muy buen aporte. Bueno, ustedes tienen la responsabilidad de revisar todos estos fármacos porque, como les dije, no son receta de cocina y algunos tienen efectos adversos y otros no. Perdón, todos tienen, pero diferentes efectos adversos. Ustedes tienen la obligación también de revisarlos y tener en cuenta esas precauciones que el doctor Juan Pablo está diciendo, que deben llevar un tiempo establecido para que el efecto no vaya a ser un efecto adverso tan marcado. Gracias, doctor, por el aporte. Cecia, sí, continúe, por favor. Bueno, gracias, doctores. Continuamos con el segundo esquema que vamos a revisar, que este es el que está en el libro de Harrison, y como podemos ver, este empieza con lo que le llaman un síndrome epiléptico inminente y temprano, que va de los 5 a 30 minutos. Empezamos con benzodiazepinas IV, como dijo el doctor. Este puede ser lorazepam o clonazepam. Luego vamos a movernos, usar un antiepiléptico intravenoso, que este puede ser difenilidantoína o levetiracetam, siempre, como ya mencionó el doctor, a calcular las dosis a como está establecido. Después llegamos a un punto donde se tiene que clasificar si fue un síndrome epiléptico convulsivo generalizado o si fue focal, y según eso seguir el tratamiento ya en una etapa de síndrome epiléptico establecido y temprano, que va a ser de los 30 minutos a los 48 horas. Si es uno de tipo convulsivo generalizado, se va a usar midazolam intravenoso o propofol intravenoso, y si es focal complejo mioclónico o de ausencia, se va a usar antiepilépticos intravenosos como levetiracetam, pregabalina, valproato u otros, y también después se va a mover a usar un midazolam intravenoso propofol.
Después se usa la pregabalina o topiramato a 5 miligramos por kilogramo, o puede ser de 1 a 5 miligramos por kilogramo por hora. Y también en esta última etapa, que es el síndrome epiléptico tardío resistente, que va a ser cuando es más de 48 horas y no se logran aliviar las convulsiones, se debe considerar el uso de otros medicamentos como lidocaína, verapamilo, magnesio o inmunomodulación, también otros anestésicos como isoflurano, desflurano e histamina, y también se deben considerar otras estrategias como la cirugía, la estimulación del nervio vago, la estimulación magnética transcraneal repetitiva, terapia electroconvulsiva o la hipotermia. Vamos a hacer un repaso rapidito de los antiepilépticos de uso habitual. Voy a mencionar las indicaciones, la dosificación está en el libro, pero debemos saber que esta debe ser gradual, no podemos dar la dosis máxima de una vez, sino que debe ser gradual e ir midiendo las concentraciones séricas del fármaco para, como dijo el doctor, poder monitorear los efectos adversos, sean neurológicos o sean estos generales. Y para los efectos adversos debemos recordar que los mecanismos de acción de los diferentes fármacos que se utilizan para el control de convulsiones y la epilepsia, estos van a ser la inhibición de los potenciales de acción dependientes de sodio, inhibición de los conductos de calcio activados por voltaje, la facilitación de la abertura de los conductos de potasio, atenuación de la actividad del glutamato, la potenciación de las funciones de los receptores GABA y el aumento de la disponibilidad de GABA. Entonces, todo esto lo que va a hacer es inhibir al cuerpo. Entonces, vamos a pensar que los efectos adversos neurológicos, y que la mayoría los comparten, pero no todos los presentan todos, son ataxia, sedación, mareo, debilidad, fatiga, aletargamiento, confusión y muchos otros, ¿verdad? El ácido valproico está indicado para las crisis tónico-clónicas, las de ausencia, las mioclónicas de tipo focal y el atónico, y tenemos que estar alertas a que puede presentar hepatotoxicidad, trombocitopenia, irritación gastrointestinal, aumento de peso, alopecia pasajera e hiperamonemia. El brivaracetam se utiliza para crisis de inicio focal y va a presentar irritación gastrointestinal. La carbamazepina se utiliza en crisis tónico-clónicas e inicio focal y puede presentar anemia plástica, leucopenia, irritación gastrointestinal, hepatotoxicidad, hiponatremia. El clobazam se utiliza específicamente para el síndrome de Lennox-Gastaut y puede presentar estreñimiento, anorexia o exantema. El clonazepam se utiliza en las crisis de ausencias o mioclónicas y este puede causar anorexia. El difenilidantoinato se utiliza en las crisis tónico-clónicas y las que son de inicio focal y puede causar hiperplasia gingival, linfadenopatía, hirsutismo, osteomalacia, exantema y rasgos toscos. La etosuxinamida va a utilizarse únicamente en las crisis de ausencias y puede presentar irritación gastrointestinal, exantema y supresión de la médula ósea. El felbamato se utiliza en las crisis de inicio focal, el síndrome de Lennox-Gastaut y las crisis tónico-clónicas. Puede presentar anemia, insuficiencia hepática, pérdida de peso e irritación gastrointestinal. También tenemos el fenobarbital, que se utiliza en las crisis tónico-clónicas y las de inicio focal, y esto puede presentar de efecto adverso el exantema. La gabapentina, que es en las crisis de inicio focal, irritación gastrointestinal, aumento de peso y edema. La cosamida, cuando es una crisis focal, irritación digestiva, conducción cardíaca, y eso se va a presentar como un intervalo PR prolongado. La lamotrigina se utiliza en las convulsiones de comienzo focal, tónico-clónicos, de ausencia, mioclónicos y el síndrome de Lennox-Gastaut, y va a presentar exantema y el síndrome de Stevens-Johnson como efectos adversos. También tenemos el levetiracetam, que se utiliza en las crisis de comienzo focal. Esta puede presentar anemia y leucocitopenia, oxcarbazepina, que se utiliza en el comienzo focal y tónico-clónico, y este es un derivado de la carbamazepina, entonces tiene los mismos efectos adversos. La primidona se utiliza en las crisis tónico-clónicas y de comienzo focal, y rufinamida en el síndrome de Lennox-Gastaut, y presenta irritación digestiva, leucopenia
y también afecta la conducción cardíaca presentándose como un QT corto. Y los últimos 3 que tenemos son la tiagabina. Esta está indicada para crisis de comienzo focal y su efecto adverso a nivel general es la irritación gastrointestinal. El topiramato, que es para las crisis de comienzo focal, tónico clónico y el síndrome de Lennox-Gastaut. Se puede tener efectos adversos como la disminución de la concentración por inductores enzimáticos, y la sonizamida, que se utiliza en las crisis de comienzo focal y tónico-clónicos y puede presentar anorexia, cálculos renales e hipohidrosis. El inicio del tratamiento, como ya les había comentado, tiene un objetivo y este es poder evitar convulsiones y minimizar efectos secundarios del tratamiento. Esto puede tomar meses o incluso más tiempo para alcanzar la dosis eficaz de cada medicamento. Y con esto en mente se debe monitorizar la concentración cerca del fármaco para poder establecer una dosis inicial, aunque se sabe que la concentración libre es la que refleja la concentración extracelular en el cerebro y por lo tanto es la que tiene mejor relación con la eficacia. Y si las convulsiones continúan a pesar de ese aumento gradual hasta la dosis máxima y sabiendo que el paciente sí cumple con tomarse sus pastillas, se va a necesitar cambiar de fármaco. El tratamiento se debe suspender cuando hay un control médico completo de convulsiones por 1 a 5 años. También va a depender del tipo de convulsión, porque las convulsiones generalizadas tienen un mejor pronóstico que las focales. También un examen neurológico normal. Esto va a incluir un examen de la inteligencia del paciente y que no tenga antecedente familiar de epilepsia y un electroencefalograma normal. Ahora, con respecto al tratamiento de la epilepsia resistente, este va a tener 2 componentes esenciales, que va a ser el conservador y el quirúrgico. Con respecto al tratamiento conservador, este va a estar indicado para pacientes con epilepsia focal. En la mayoría de los casos, el tratamiento combinado inicial mezcla fármacos de primera línea, que ya mencionó el doctor, que puede ser carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, ácido valproico, levetiracetam y difenilidantoinato. Pero si la combinación de estos no funciona, se le puede agregar uno de segunda línea. El tratamiento quirúrgico se considera para reducir la frecuencia de las crisis y hasta, idealmente, poder lograr un control completo. La técnica quirúrgica más frecuente para los pacientes con epilepsia del lóbulo frontotemporal va a ser una resección de la porción anteromedial del hipocampo y la amígdala subyacentes. Eso se conoce como una amigdalohipocampectomía. Y las crisis focales que se originan en otras regiones requieren una resección neocortical focal que incluya la lesión que ya ha sido previamente identificada. Otros aspectos del tratamiento que tenemos que tener en cuenta es la comorbilidad de la epilepsia, porque un buen porcentaje de los pacientes van a sufrir una disfunción cognitiva, incluso puede ser una enfermedad psiquiátrica. Entre las manifestaciones de estas puede ser una pérdida de la memoria y de la atención, y también los problemas psiquiátricos que se conoce pueden ser depresión, ansiedad y psicosis. Y el tratamiento de la depresión que se recomienda en los casos de pacientes con epilepsia va a ser el uso de antidepresivos tricíclicos. Y con respecto a la psicosis, se debe saber de que esta está autolimitada, pero en caso de que no se vaya a resolver sola en una semana, se puede usar antipsicóticos o ansiolíticos. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes con epilepsia tienen 2 a 3 veces más probabilidad de morir que otros que están en las mismas condiciones, pero sin la epilepsia. Y existe un fenómeno que se conoce como SUDEP, que es Sudden Unexpected Death in Epileptic Patients, que aquí tenemos unos de los datos de que es una causa muy importante de muerte en pacientes con epilepsia, especialmente en adultos jóvenes que no tienen sus convulsiones controladas. También 1 en cada 1000 personas con epilepsia muere al año por un episodio de SUDEP, y esto va incrementando según
la habilidad o la capacidad que tiene el cuerpo de controlar o no las convulsiones con los fármacos que le dan recetado. Y también tenemos que tener en cuenta que hay actividades que los pacientes van a tener limitadas, como la capacidad de poder conducir un automóvil, o también tenemos que tener en cuenta que a estos pacientes va a haber mucha discriminación a la hora de conseguir y mantener un empleo. Y por último, lo que tenemos que tener muy presente es casos de epilepsia en mujeres. Se conoce que algunas mujeres pueden sufrir un mayor número de convulsiones en relación con la menstruación, y esto va a ser debido al efecto de los estrógenos y la progesterona sobre la excitabilidad neuronal o de los cambios en las concentraciones de los fármacos antiepilépticos. Se recomienda en este tipo de pacientes aumentar la dosis de antiepilépticos durante la menstruación, pero siempre hay que mantener controlar los niveles séricos de los fármacos, ¿verdad? La mayoría de los embarazos y bebés van a nacer y cursar normales, pero una crisis convulsiva sí presenta un riesgo durante el embarazo. Los cambios en la frecuencia de crisis se van a deber a efectos endocrinos sobre el sistema nervioso central, a los cambios de la farmacocinética de los antiepilépticos y a cambios en el seguimiento de la medicación. También, como ya hemos mencionado, se debe controlar las concentraciones séricas de los antiepilépticos porque estos pueden tener efectos teratógenos. A pesar de que pueden tener efectos teratógenos, se prefiere continuar el tratamiento antiepiléptico porque es más riesgo un efecto teratógeno que el efecto de un antiepiléptico. Los defectos más comunes que puede presentar el uso antiepiléptico son a niveles del sistema cardiovascular y musculoesquelético. Y con respecto a los fármacos que se utilizan, los más nuevos que hay, a excepción del topiramato, se saben que causan menos efectos teratógenos que el ácido valproico, que puede causar de 7 hasta 20% de malformaciones fetales. Los efectos, igual se recomienda reducir las dosis de los fármacos antiepilépticos a la hora de concebir y junto a este tomar folato. El uso de inductores enzimáticos puede causar una deficiencia reversible de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, también por esto se le recomienda a la madre tomar vitamina K oral en las últimas 2 semanas del embarazo. Y fármacos como carbamazepina, difenilidantoína, fenobarbital y topiramato se sabe que disminuyen la eficacia de algunos métodos anticonceptivos. Entonces, si nuestra paciente está tomando algún método de anticoncepción oral, se recomienda no usar esos antiepilépticos, sino que usar algún otro, ¿verdad? Y por último, con respecto a la lactancia materna, se conoce que el porcentaje que pasa a la leche materna va a variar según el fármaco que se utilice, y debido a los efectos de privar al bebé de tomar una leche materna, igual se recomienda continuar la leche materna aunque se esté tomando antiepilépticos. Pero sí controlar al bebé, porque si este presenta letargo o dificultades para alimentarse, ahí sí ya hay que reducir las dosis del antiepiléptico o retirarlo, ¿verdad? Y con eso terminamos la presentación de síndrome convulsivo. Gracias por su atención y al doctor Velázquez por su ayuda a realizar esta presentación. Gracias a ustedes, jóvenes. Bueno, lo que dice Ceci en este apartado anterior, hay que tenerlo muy en cuenta. Si ustedes tienen una paciente que le van a dar fármacos anticomerciales, la primera pregunta, mujer, ¿verdad? En edad fértil, la primera pregunta que deben hacerle es si planea quedar embarazada. Los únicos fármacos que tienen perfil de bioseguridad aceptable para mujeres en edad fértil o que se quieran embarazar son la cosamida, la motrigina y levetiracetam. De esas 3 opciones es bien difícil que nos podamos salir. Por eso, si es una mujer en edad fértil que no planifica o que ustedes creen que no va a poder, que no va a tener un cuidado especial en este sentido, es la cosamida, la motrigina o levetiracetam las mejores opciones porque no tienen los efectos teratogénicos que perfectamente Cecia ya describió.
Ahora bien, cuando hablamos de los fármacos anticonvulsivos es importante tener en cuenta una cosa, y es que son caros. Son para prácticamente por periodos de tiempo muy prolongados o para siempre, y son caros. Por eso la mayoría de gente sigue usando fenitoína, porque es el de más fácil acceso desde el punto de vista económico. Levetiracetam es más caro, el valpaquino, ácido valproico, todo es más caro también. Entonces es algo que también hay que tener en cuenta. El factor socioeconómico, como mencionaba usted también, es importante. Muchas gracias, Byron y Cecia, por la presentación, y pues estamos abiertos a un periodo de preguntas. Gracias a todos por su atención igual. Doctor, Aquí está, doctor. Perdón, Cecia, ¿iba a decir algo, no? Solo mencionarle al doctor que después de esta diapositiva están el del documento que él mencionó que quería comentar. Póngala para que las mencionemos rapidito, solo son elementos. En esto es nada más lo que Cecia ya les dijo, lo que les mostró del cuadro de Harrison, pero yo quiero que se den claro dos conceptos. De esta que vamos a ver, dos ideas claras. Primero, que se divide en estadios. El estadio 1 es el manejo prehospitalario. Tiempo, convulsiones que continúan luego de 5 minutos. Entonces, cuando les pregunten cuál es el estadio T1 o estadio 1 del estatus epiléptico, tienen que saber que son los primeros 5 minutos en que el paciente ha empezado a convulsionar. ¿Qué tenemos que hacer? Impedir que se forme un estatus epiléptico. ¿Cómo lo vamos a bloquear? Acá está lo que ya vimos. Miren, lorazepam, midazolam o diazepam. Eso es lo más importante. Sepan que el estadio 1 es las convulsiones que duran menos de 5 minutos. ¿Y cuál es la función aquí, jóvenes? Detener o impedir que se establezca un estatus epiléptico. Déles así. El estadio 2 es ya un estatus epiléptico establecido. ¿Cómo se define un estatus epiléptico establecido? Es aquellas convulsiones que continúan 30 minutos luego de la admisión y luego de la administración de benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen al paciente y ya le empezaron a dar los fármacos, los GABA, los que actúan a nivel de receptores GABA, como las benzodiazepinas. Ustedes esperarían que ese paciente deje de convulsionar, como decía Eddie. El señor no dejó de convulsionar, el que vimos le tuvimos que dar otra dosis, pero en los primeros 30 minutos debe dejar de convulsionar, porque acuérdense que de 30 para arriba ya hay secuelas neurológicas permanentes y este es el tiempo T2. Si llegó a este tiempo, ya le dieron las benzodiazepinas y sigue convulsionando, es un estatus epiléptico establecido. Recuerden que ya debieron haber dado acá los fármacos, el valproato, el levetiracetam, la fenitoína y la lacosamida. Estos 4 que tienen acá en la última actualización, señores, son los 4 fármacos de primera línea para esta etapa del tratamiento. Sígase. Luego tenemos en la etapa 3, ya cuando no respondió ni a las benzodiazepinas ni al tratamiento que acabamos de dar y se encuentra entre las primeras 48 horas, se llama estatus epiléptico refractario. ¿Qué vamos a hacer en esa tercera etapa? Sedar al paciente con midazolam, con propofol en infusión. Son aquellos pacientes que ustedes van a encontrar en las áreas críticas ventilados porque llegaron en un estatus epiléptico refractario. Sígase. Entonces, este es el estatus epiléptico refractario. Mire, continúa convulsionando luego de 60 minutos que han aplicado las drogas de segunda línea. ¿Cuáles son las drogas de segunda línea? Las que ya mencionamos. Levetiracetam, ácido valproico, fenitoína y lacosamida. Son de segunda línea porque las de primera fueron las benzodiazepinas. Las de segunda son estos fármacos anticonvulsivos, pero estos son las opciones de primera opción, los 4 que acabamos de mencionar dentro de los fármacos de segunda línea. Como les dije, si 60 minutos después de haber administrado estos fármacos sigue convulsionando, es un estatus epiléptico refractario, estadio 3, y dura de las 24 a las 48 horas. ¿Qué debemos hacer? Continuar con infusión de midazolam o propofol, o tenemos otras opciones para continuar la sedación. Y luego viene un estadio 4 de la esencia. El estadio 4 es el estatus epiléptico súper refractario. Es aquel donde ya llegó el paciente a la emergencia, le pusieron benzodiazepinas, en los siguientes 30 minutos le pusieron cualquiera de los fármacos de primera línea anticonvulsivos,
No dejó de convulsionar y dieron el siguiente paso, que era ponerle la infusión, la sedación en infusión, pero a pesar de que ya llevan 24 a 48 horas con anestésicos en infusión, sigue convulsionando. Esto es un estatus epiléptico súper refractario. Aquí pues tenemos otras opciones como continuar midazolam y a la vez ketamina, otras sustancias, pero dale la siguiente. Lo importante que quiero yo que se lleven en cuenta es que existe un término que claramente está documentado y se llama NORSE. Cuando hablamos específicamente de NORSE, estamos hablando de lo que vemos en este cuadro. Entonces, NORSE significa estatus epiléptico refractario de nuevo inicio. Es aquel paciente que de forma súbita empezó a convulsionar y tuvieron que llegar hasta el estadio 4 y aún sigue convulsionando. Esto es NORSE. Miren las novedades que existen. Vieron que Harrison no llegaba hasta acá, pero existe la novedad de que podemos administrar metilprednisolona, 1 gramo al día por 5 días, seguido de prednisona. ¿Pensando en qué? En encefalitis autoinmune, una causa que actualmente vemos de estatus epiléptico súper refractario son las encefalitis, pero de etiología autoinmune. Por eso podemos dar metilprednisolona o inmunoglobulinas IV. Miren, tuvimos el hermano de una compañera de residencia del año pasado que llegó convulsionando a la emergencia, nunca había convulsionado, llegó convulsionando por primera vez y se estableció un estatus epiléptico súper refractario. Le dimos inmunoglobulinas, le dimos metil y mandamos a medir los anticuerpos que determinan la encefalitis autoinmune a Estados Unidos y salieron positivos. Entonces fue el primer caso que tuvimos, por lo menos que pudimos documentar de esto, pero es para que sepan que sí existe, ¿verdad, señores? Entonces, y esto es novedoso, esto es algo que pues acaba pues, de publicarse, no en este año ni el pasado, pero sí tendrá tal vez unos 3 años, 4 años de conocerse estas últimas estrategias. Bueno, Byron, Cecia, les agradezco mucho el tiempo, la dedicación que prestaron a su trabajo y la atención de todos. Gracias, doctor Juan Pablo y Cristian, por el acompañamiento. Y si no hay preguntas, pues lo terminaremos acá, doctor, si usted está de acuerdo. Pues no veo preguntas, no sé si alguien quiera preguntar, pero mientras se animan, solo quiero complementar un par de cosas. Cuando ustedes tienen un paciente con cuadro convulsivo o epilepsia y le indican un tratamiento, deben ir escalando la dosis de forma oportuna hasta la dosis efectiva mínima necesaria para el paciente. Y si el paciente no se controla bien, lo que hay que hacer no es quitar ese medicamento, sino agregar un segundo y pues ir tratando de titular las dosis de cada uno de manera que no hayan cambios bruscos en la medicación. No se puede hacer que ustedes le quiten, bueno, no le funcionó el Lepamín, ahora le voy a bajar fenobarbital y ahora mejor le cambio al otro. Tienen que ir de forma muy gradual haciendo esos ajustes, porque si no, se corren el riesgo de que el paciente entre nuevamente en crisis epiléptica. Eso es uno. Lo otro es que por favor también deben tener presentes, porque es muy probable que se les pregunte en el examen, cuáles son los parámetros para suspensión del tratamiento. Cecia los comentó, pero por favor revísenlos bien y ténganlos presentes, porque tampoco en pacientes, digamos, que ya están compensados durante algún tiempo, de una vez les vamos a retirar, ¿no? Hay que saber cuáles son las indicaciones y de qué forma hacer el proceso de retiro de tratamiento. Y en el punto ahorita del manejo de los estados convulsivos, es muy importante también que cuando ya tengan un paciente en coma barbitúrico, ventilado, intensivo, no lo dejen ahí eternamente. Hay que estarlo despertando o procurando reducir las dosis por lo menos cada 24, 48 horas para reevaluar su condición neurológica y considerar si es momento también oportuno de ir retirando la inducción del coma y agregando también los medicamentos con los cuales se va a quedar el paciente ya en manejo ambulatorio. Solamente eso quería complementar, doctor. No sé si está de acuerdo ahí con los conceptos vertidos. Sí, 100%, doctor. Muchas gracias. Y otra cosa final, si van a combinar fármacos, porque el tratamiento es ese, es combinar fármacos, de acuerdo, pero tienen que tienen que tener mucho cuidado en aquellos fármacos que van a combinar. Por eso tienen que conocer bien los mecanismos de acción de cada fármaco,
Por ejemplo, fenitoína y ácido valproico actúan a nivel de los canales de sodio. Entonces ustedes vienen y tienen un paciente con fenitoína que sigue convulsionando y lo que hacen es agregar el ácido valproico, no están cambiando en nada la terapéutica porque los dos funcionan prácticamente de forma muy similar porque actúan a nivel de los canales de sodio. Tienen que buscar otra alternativa mediante otro fármaco que actúe con un mecanismo de acción diferente. Entonces eso tienen que tenerlo también siempre en cuenta y por eso deben conocer los fármacos, como les decía. Bueno, gracias doctor, gracias a todos. De mi parte es todo también y gracias a los doctores.